Cuando hablamos sobre teología y de las tradiciones místicas, pocos temas son tan recurrentes como la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Desde el principio de las religiones, esa dicotomía se refleja en las figuras de Dios y sus ángeles contra Satanás y su legión demoníaca. A lo largo de la historia, estos conceptos se han arraigado en las creencias de miles de millones, evolucionando en complejas jerarquías angelicales y demoníacas, permeadas tanto por las escrituras como por textos de origen apócrifo y ocultista. Estos textos fueron ocultados, adaptados y permanecieron en completo secreto. Cuando las civilizaciones más modernas descubrieron el origen de los artefactos literarios, la sociedad observó con incredulidad. Nadie quería tocar objetos profanos con la idea de que la mera mención del panteón demoníaco y los misterios de un nuevo cosmos podrían herir su moral religiosa. Todos aquí, con certeza, fueron criados sobre una fuerte objeción religiosa que crea antagonismos. Pero pocos se cuestionan realmente sobre los límites de la fe y los límites entre el bien y el mal. Así que háganse esta pregunta ahora. ¿Soy el héroe de la historia? Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Quiero abordar teología y demonología aquí, pero antes necesitamos establecer algunos criterios, algunas verdades universales que probablemente no están considerando. Una de ellas, quizás la más importante, es que la moral es una construcción social. El mal que juzgas combatir tiene una conciencia, y dentro de ese calabozo sináptico, él se juzga bueno. Cada moneda revela dos lados diametralmente semejantes. Nadie se juzga el villano, y cuando nos juzgamos tenemos justificación para nuestros actos. Y eso es bíblico. Sobre todo, es un área teológica y ampliamente debatida. Y yo daré ejemplos. Cuando David, el gran héroe y rey de Israel, un guerrero inigualable, tenemos en él el honor y la gloria de Dios. Ungido por Samuel, promete su fidelidad a Dios y se convierte en un líder adorado por el pueblo. Pero su reinado no vino por casualidad. El primer rey de Israel fue Saúl, un rey que prosperó por un tiempo y tenía la gracia de Dios, pero debido a la desobediencia, se convirtió en una figura rechazada. Si miramos desde el punto de vista de Saúl, la historia adquiere una nueva dimensión. Saúl fue elegido por Dios para ser rey y al principio tuvo éxito. Enfrentó desafíos inmensos, incluidas guerras constantes y la presión de liderar una nación. La llegada de David, un joven carismático y popular, amenazó su posición y estabilidad. Saúl, en su lucha por mantener el poder y proteger su reino, puede ser visto como un líder intentando defender su trono y su dinastía. Pero esa no es la historia que ustedes aprendieron, y esa no es la moral que se transmite. Pero esto prueba que toda historia tiene al menos dos lados. Otra cuestión es que estudiar demonios es un trabajo serio, antiguo y respetado. No es una aventura moralista. Los estudios comprenden temas complejos que van del mito a lo real, a lo fantástico que no puede explicarse y a los eventos más relevantes de la humanidad, pasando por representaciones psicológicas del miedo, del caos y de la bondad. Estudiar estos seres no significa estar de acuerdo ni tampoco en desacuerdo. Es algo más allá del bien y del mal. Se trata de bibliografía, etimología e historia. Y ningún gran avance puede darse en dirección al pragmatismo y al oscurantismo religioso. Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de teología. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la humanidad. Porque diferente de lo que muchos admitirán, somos más parecidos a los demonios que a los dioses que tantos buscamos imitar. Lo que hace fascinante esta narrativa es que no se limita al bien y al mal en su forma más simple. En las tradiciones más antiguas y en los textos apócrifos, vemos una complejidad moral y espiritual mayor. El bien y el mal, ángeles y demonios, luz y tinieblas, estas fuerzas están conectadas de manera intrínseca. Y muchas veces lo que parece ser una batalla exterior entre entidades divinas es, en realidad, un reflejo de la batalla interna que todos los seres humanos enfrentan en su viaje espiritual. El concepto de demonio en sí ha sido transformado a lo largo de los siglos. En la tradición abrahámica, los demonios se asocian frecuentemente con los ángeles caídos, seres que se rebelaron contra Dios y fueron condenados a vagar por el mundo sin descanso hasta el juicio final. Sin embargo, esta visión demonológica, particularmente en el cristianismo,
evolucionó a partir de mitos y tradiciones mucho más antiguas. Los demonios eran vistos inicialmente no solo como entidades malignas, sino también como espíritus intermedios, poseedores de conocimiento cuyas intenciones podían variar según la cultura y el período histórico. Con una mirada más atenta, tanto la demonología como el gnosticismo ofrecen una perspectiva profunda y fascinante sobre los dilemas espirituales que trascienden el tiempo y las tradiciones. Y aquí encontramos una de las intersecciones más intrigantes: la relación entre conocimiento, poder y salvación. Para entender el origen de los demonios, necesitamos volver al principio, a lo que llamamos la primera caída. Es aquí donde el nombre de Lucifer, portador de la luz, surge. Un ángel de belleza única, poseedor de un orgullo desmedido. Según Isaías 14:12, él ansiaba no solo servir a Dios, sino ser igual a él, desafiando el orden cósmico que se sostenía en las eras insostenibles anteriores a la creación. Lucifer, entonces, deseó tanto sentarse en el trono, que terminó liderando una rebelión con otros ángeles que fueron seducidos por la promesa de poder. Obviamente perdió esa batalla. Dios no perdería su posición y no permitiría que una de sus grandes creaciones subiera al trono y gobernara el reino. Ordenó que sus arcángeles subyugaran a los perdedores, arrojándolos desde un precipicio hacia la oscuridad que reflejaba la oscuridad interna. El inframundo era esencialmente un reflejo de ellos y de lo que ellos alimentaban. Lucifer entonces fue expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron. Cuando hablo de inframundo me refiero a una mayor aproximación a la tierra. El hombre aún intentaría luchar contra su naturaleza para alcanzar el cielo, sabiendo que la tierra bajo sus pies es el barro que moldeó a Adán, y su corrupción moral es una herencia. Su caída marca el inicio de una rebelión cósmica. Este evento, retratado como una guerra en el cielo, se vuelve tan importante para la humanidad, porque es aquí donde nace nuestra moralidad, expulsando lo que no deseamos. El mal pasa a ser lo indeseado, pero diametralmente derrotable, porque el hombre cree que su fe es una lanza y un escudo. Dentro del estudio de las narrativas bíblicas, esto es importante para que podamos diferenciar exactamente quién es Satanás y Lucifer. En muchas culturas se fusionarán y se convertirán en un adjetivo. Aunque la Biblia no declara explícitamente que ambos sean el mismo ser, la tradición cristiana asocia sus historias, fusionando sus identidades como el arquetipo del mal. Ya que estamos hablando de historia y Biblia, necesitaré recurrir a lo que se dice en Isaías 14. Allí encontramos una mención al nombre Lucifer dentro de un contexto babilónico, una mención a la realeza. Como Lucifer es una traducción de la expresión estrella de la mañana, que deriva del latín, estudiosos pensaron que el nombre era una manera de atribuir riqueza material y espiritual. Cuando la historia narra a un ángel, el mejor entre los que habitaban el reino, obviamente su nombre sería acorde con su posición. Pero en algunos momentos, como en Lucas 10:18, Satanás es quien cae del cielo como un rayo, lo que nos lleva a creer que Satanás podría haber sido uno de los ángeles o el propio Lucifer. Lo que nunca se niega, sin embargo, es que ambos tuvieran una actuación primaria y sustancialmente semejante bajo la égida del mal. Uno representa la corrupción en la matriz, el primero de muchos. El otro, al seducir a Eva, podría representar una divinidad que se transfigura. Lo que se acepta más hoy en día es que Lucifer es un título y no un nombre. Representa a aquellos que cedieron a la corrupción moral, desearon más de lo que merecían y lo perdieron todo en el camino. Es el hombre que externamente parece respetado, pero internamente está lleno de deseos prohibidos y valores dudosos. Así que ya tenemos aquí el gran impacto del video, pues he demostrado con pocas palabras que Satanás, eternizado en la obra de John Milton, no es el mismo que Lucifer si consideramos toda la cuestión simbólica. Pero obviamente, todo Satanás será Lucifer. Pero antes de irnos de aquí, vamos a profundizar un poco más en la tradición judaico-cristiana y a entender un poco más sobre la repercusión de la caída de Lucifer, originalmente uno de los seres más poderosos y gloriosos creados por Dios, pero que lo perdió todo a causa de un orgullo visceral. Necesito retomar un punto de su larga y tediosa vida en el reino. Entiendan que todos vivimos momentos semejantes, por eso nos parecemos tanto a los seres arrojados a la tierra. Lucifer no estaba satisfecho con la custodia del trono real, con sus cantos envidiables y con la servidumbre. Él quería ser Dios.
Ese deseo, esa ansia por el poder y la divinidad fue la semilla que dio origen a su rebelión, y cuando cayó, no cayó solo, porque la corrupción, y esta es una lección para la humanidad, no es un proceso interno y solitario, arrastra a las personas hacia adentro. Cuando nos permitimos ser derrotados por lo que anhelamos sin considerar a los demás, estamos condenando a aquellos que están a nuestro lado. Por eso el discurso cristiano es altamente seductor e invitante. Predica que el mal arrastra a millones, pero para combatir una legión solo necesitamos una persona comprometida y fiel. Como pueden imaginar, esta historia no termina con la caída de los ángeles. Existen muchas otras caídas registradas en la tradición judaico-cristiana, cada una de ellas marcando un momento importante en la historia de la humanidad y de los seres espirituales. Otro ejemplo, es la caída de los vigilantes, un grupo de ángeles encontrado en el libro de Enoc. Estos ángeles, a diferencia de los liderados por Lucifer, no cayeron por orgullo, sino por deseo. Se enamoraron de las hijas de los hombres y decidieron descender a la tierra para unirse a ellas. Este acto de desobediencia resultó en el nacimiento de los Nefilim, gigantes violentos que devastaron el mundo. Los Nefilim son figuras centrales en la tradición demonológica, pero en la Biblia solo se los menciona 2 veces. Sabemos que el libro de Enoc relata un proceso largo de transformación de la humanidad, entonces están situados en el período que comprende el Antiguo Testamento. El tamaño de estas criaturas era tan grande como su corrupción moral. Nacieron del deseo prohibido, entonces son el pecado en esencia. El libro de Enoc relata que tras la destrucción de los Nefilim por el gran diluvio, sus espíritus no encontraron descanso. Condenados a vagar por la tierra, estos espíritus se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Su sed insaciable de destrucción y caos no fue satisfecha en vida, y tras la muerte, esta maldición espiritual los transformó en espíritus malignos que atormentan a la humanidad. Curiosamente, el origen del nombre deriva de una palabra hebrea que significa caída. Los estudiosos dirán 2 cosas sobre la interpretación. Una de ellas es que la caída es exactamente lo que ustedes imaginaron, como las semillas de la caída de los ángeles. Otros dirán que la caída representa una naturaleza enfermiza y demonizada que busca literalmente caer sobre los otros, o derribar a las personas moralmente dignas. Por lo tanto, su vocación sería corromper a los humanos. Esta idea de los demonios como espíritus desencarnados de seres que habitaron el mundo físico se extendió y puede verse en muchas otras culturas. En muchas tradiciones espirituales, los demonios son vistos como espíritus de muertos inquietos, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero lo que hace única a la narrativa bíblica es la forma en que estos demonios están intrínsecamente ligados a la historia de los ángeles caídos y al embrión del mal, como si los demonios fueran en verdad un árbol con frutos prohibidos. Los vigilantes, los elementos naturales y la figura patriarcal que, al germinar el suelo, es decir, la tierra y las mujeres, hizo florecer una legión de monstruos ilegítimos que no pertenecían al orden natural de Dios. Los vigilantes del libro de Enoc representan también el arquetipo del guardián del conocimiento. Inicialmente son enviados por Dios para vigilar a la humanidad, pero fallaron en su misión. Su deseo de unirse a las mujeres humanas no solo quebró las leyes celestiales, sino que también introdujo el conocimiento prohibido en el mundo. Secretos sobre magia, astrología, metalurgia y otras prácticas místicas fueron revelados a la humanidad, iniciando una era de gran poder pero también de gran destrucción. Es interesante notar cómo todo nace de la desobediencia, la seducción y la codicia de algo sagrado, como si lo profano no existiera por sí mismo y necesitara nacer de una falla de diseño que filtra información que se propaga e infecta a la humanidad. Este conocimiento prohibido es un tema recurrente tanto en la demonología como en el gnosticismo. Aún en el libro de Enoc tenemos a Azazel, uno de los líderes de los vigilantes. Fue él quien enseñó a la humanidad el uso de armas y cosméticos, corrompiéndolos con el deseo y la violencia. En otras palabras, el conocimiento que los vigilantes trajeron no era intrínsecamente maligno, pero la forma en que fue utilizado por la humanidad como una herramienta de guerra y dominación corrompió su esencia. Lo que nos lleva a postular que el mal también es aquello que ha sido profanado, y lo que mezclado con los intereses humanos ha tenido su significado completamente secuestrado. Aquí es donde el tema se conecta al gnosticismo,
Para los gnósticos, el conocimiento es la salvación y al mismo tiempo la corrupción. En el gnosticismo, la ignorancia es vista como el estado natural del ser humano, una condición impuesta por el demiurgo, el creador imperfecto del mundo material. Este creador, que los gnósticos frecuentemente asocian con el Dios del Antiguo Testamento, aprisiona a la humanidad en una realidad física limitada e imperfecta, impidiéndole alcanzar el verdadero conocimiento espiritual. Hablaremos más sobre él, como ya lo hemos hecho aquí en el canal, pero lo mencioné ahora solo para que podamos marcar que son ideas semejantes, pero sobre perspectivas muy complejas y distintas. El gnosticismo predica una búsqueda por el conocimiento como instrumento para trascender el mundo físico, escapar de las proyecciones ficticias y regresar al divino, uniéndose al Creador. Ese conocimiento, que también sería un saber esotérico, se llama gnosis. Libera el alma de estas cadenas materiales. En los textos gnósticos, como el Apocalipsis de Pablo y el Evangelio de Tomás, encontramos el mensaje claro de que la salvación no viene a través de la obediencia ciega a las leyes divinas, sino por el conocimiento profundo de la verdadera naturaleza del universo y de uno mismo. Esa gnosis es lo que permite al alma ascender por los reinos espirituales y regresar al pleroma, el reino de la plenitud divina. El hombre ya no es alguien que lucha todos los días para protegerse de las ofensas de Satanás, de su seducción cotidiana. Tampoco es alguien que necesita levantarse todos los días frente a los espíritus de los gigantes destruidos en el diluvio. El hombre necesitaba conocer, sobre todo, lo que era considerado prohibido, para descubrir elementos necesarios que lo ayudarían en la próxima fase de la vida. Una que involucra esferas, emanaciones y otros tipos de vigilantes, los arcontes. Mientras que en el libro de Enoc el conocimiento traído por los ángeles corrompió a la humanidad, en el gnosticismo el conocimiento es el camino hacia la redención. Esta diferencia significativa refleja la visión dualista del gnosticismo en relación con el mundo material. Para los gnósticos, el mundo físico es una prisión, un lugar de sufrimiento y dolor creado por un Dios sádico e ignorante, mientras que el mundo espiritual es el verdadero hogar del alma. Para los más nuevos aquí en el canal, sepan que el gnosticismo no niega la existencia de un Dios similar al de la Biblia. Simplemente lo separa en dos divinidades, una que aparece al principio y otra citada por Cristo, un Dios de amor y benevolencia. Cuando analizamos estas tradiciones, es imposible no mencionar el viaje del alma después de la muerte. Este es otro punto de intersección que separa, y al mismo tiempo, une demonología y gnosticismo a las tradiciones judaico-cristianas. En el libro apócrifo, el libro de Yeu, importantísimo en la tradición gnóstica, encontramos una descripción detallada del viaje cósmico que el alma debe recorrer después de la muerte. Este viaje no es simple ni lineal, involucra la superación de varios niveles de existencia, cada uno custodiado por poderosos seres espirituales. Estos seres, conocidos como vigilantes o arcontes en el gnosticismo, son semejantes a los demonios de la tradición cristiana. Son guardianes de los portales entre los reinos espirituales y tienen el poder de impedir que el alma avance en su viaje. Sin embargo, a diferencia de los demonios de la demonología, que son frecuentemente vistos como fuerzas del mal absoluto, los arcontes en el gnosticismo son más ambiguos. Representan las fuerzas que mantienen el orden del cosmos, pero también son vistos como opresores que aprisionan al alma en la ignorancia y el deseo material. Como dije antes, el gnosticismo no niega a ninguna gran figura cristiana, ya que también nació del cristianismo, especialmente en el período de las iglesias primitivas. Así, en el libro de Yeu, Jesús revela a sus discípulos los secretos necesarios para superar estos obstáculos. El alma debe usar sellos mágicos, encantamientos y palabras sagradas para convencer a los vigilantes de liberar el paso. Además, el alma necesita pasar por rituales de purificación, como los bautismos de agua, fuego y espíritu, que la preparan para enfrentar los desafíos espirituales. Este proceso de purificación y ascensión es semejante al que encontramos en la demonología, donde el alma debe enfrentar las tentaciones y trampas de los demonios para alcanzar la salvación. Sin embargo, en el gnosticismo, el énfasis está en el conocimiento y la comprensión, mientras que en la demonología tradicional, el foco está en la fe y la obediencia. Uno mantiene al hombre desprovisto de algún don material que transforme lo profano en divino, incluso simbólicamente. Dios es el único que puede hacer eso. En esencia, el hombre solo es bueno porque Dios está a su lado.
y el mal solo se derrota cuando su fidelidad y capacidad de superar obstáculos es validada. Es un camino doloroso porque, en el fondo, lo que esta tradición nos dice es que todo dolor que soportamos es nuestro pago por la gloria eterna. Pero es inmensamente reconfortante, porque Dios siempre está amparando y cuidando para que la carga que llevamos sea exactamente lo que cada uno de nosotros puede soportar. El miedo a la muerte, los límites entre la felicidad momentánea y la tristeza terrenal se mezclan. El sujeto debe temer menos, pues el tiempo en la tierra es un paso. Vivir es parte de la cura, no el veneno. Este es un camino largo de consuelo y penitencia, pero al final el alma se eleva hacia Cristo y entra en las puertas celestiales. Y así, la epopeya humana se cierra. Pero en el gnosticismo, además de lo que mencioné, tenemos la idea de los tesoros de luz. Estos tesoros representan los niveles más altos de conciencia y conocimiento espiritual que el alma puede alcanzar en su viaje de ascensión. Cada nivel de existencia es como un tesoro por descubrir, y cada tesoro ofrece al alma un nuevo entendimiento sobre el universo y su propia naturaleza. Estos tesoros se describen como portales entre los reinos, custodiados por seres espirituales que prueban al alma. Para pasar por estos portales, el alma no solo debe tener conocimiento, sino también haber purificado su esencia a través de rituales. En los libros de Sheu, Jesús intenta ofrecer este conocimiento a sus discípulos. Pero el material manuscrito se ha perdido con los años, y nunca descubrimos exactamente cómo derrotar las fuerzas energéticas de las esferas. Pero lo que es fácil de notar es que superar los niveles no se ve como una victoria sobre el mal, sino como una integración con el conocimiento divino. El mal es solo un escalón que debe superarse. De esta forma, el mal es la antítesis del conocimiento. El mal es la ignorancia. Los demonios bíblicos son frecuentemente asociados a tesoros ocultos, conocimiento o poder que está escondido y solo puede ser accedido por aquellos que tienen el coraje o la habilidad suficiente para enfrentarlos. Sin embargo, mientras en el gnosticismo estos tesoros son espirituales y conducen a la ascensión, en la demonología tradicional los tesoros son frecuentemente vistos como trampas, ofreciendo poder temporal a cambio de la perdición eterna. También, en el caso de los vigilantes, son regalos que nos enseñan cosas que, con el mal uso, pierden su significado original. Así que mientras el mal es un subproducto de la ignorancia, lo profano es un subproducto del conocimiento divino mal utilizado, lo que no dista de la clasificación etimológica. Esto todo prueba que la tradición gnóstica, por lo tanto, transforma el viaje espiritual en una búsqueda del verdadero conocimiento. Una búsqueda que no es diferente de lo que encontramos en las antiguas tradiciones místicas de otras culturas. La gnosis es el tesoro final, el premio que el alma debe buscar, y los arcontes y vigilantes son los guardianes que prueban su pureza y su entendimiento. Como estamos estudiando demonios, me dedicaré un poco ahora a estas entidades protectoras e ignorantes. Los arcontes desempeñan un papel central como guardianes del cosmos material, manteniendo a la humanidad atrapada en la ignorancia y el deseo. Estos seres se describen como poderosos, pero no invencibles, y representan una fuerza de opresión espiritual que debe ser superada. Como mencioné antes, luchar contra los arcontes no es una batalla física, sino una batalla de conocimiento. Ni siquiera podemos llamarla una lucha espiritual. Son los agentes del demiurgo, el creador imperfecto y tiránico del mundo material, que usa a los arcontes para controlar las almas y mantenerlas atrapadas en la ilusión del cuerpo físico y la materia. Dentro de las esferas inferiores, el mundo espiritual es esférico y jerárquico, intentan un último golpe, un último plan. Entonces, la vida en la tierra también debe vivirse sin la búsqueda del conocimiento, tal como lo dicta la tradición bíblica. Piensen en Jesús orientando a sus discípulos sobre qué puertas abrir y qué rituales de purificación debían realizar. Esto presupone que existe un conocimiento accesible y necesario que nos permite lidiar con estas criaturas. Tal vez sea el conocimiento que buscamos en nuestra vida cotidiana o algo que ustedes están haciendo aquí hoy al ver este video. Esta concepción de los arcontes tiene paralelos interesantes con los demonios de la tradición bíblica, también remontándose a la creación. Estos demonios son fuerzas malignas que buscan corromper y destruir a la humanidad. Los arcontes, en el gnosticismo, son vistos más como carceleros del cosmos, controlando el destino de las almas y asegurando que permanezcan prisioneras en el ciclo de reencarnación e ignorancia.
Sin embargo, la semejanza más intrigante es el hecho de que tanto en la demonología teológica como en el gnosticismo, estas figuras son obstáculos que el alma debe enfrentar para alcanzar la liberación espiritual. En el gnosticismo, los arcontes no son solo seres individuales, sino también personificaciones de estados psicológicos y espirituales. Simbolizan las fuerzas que nos mantienen atrapados en ilusiones, deseos materiales y el ego. Superar a los arcontes, por lo tanto, significa superar estas fuerzas dentro de nosotros mismos. El conocimiento que Jesús revela en los libros de Geo es el secreto para enfrentar a estos guardianes y liberar al alma de sus cadenas espirituales. Por otro lado, en la tradición demonológica, el enfoque está en evitar la influencia directa de los demonios sobre las almas humanas. El cristianismo tradicional enseña que los demonios actúan como agentes de tentación, tratando de que la humanidad se desvíe del camino de la fe y caiga en el pecado, como lo hizo Satanás al transfigurarse en una serpiente. La lucha contra los demonios es, muchas veces, una cuestión de resistencia a la tentación y de obediencia a los preceptos divinos. No obstante, ambas tradiciones comparten una visión común. El viaje espiritual es un proceso de enfrentamiento. Ya sea superando a los arcontes o resistiendo a los demonios, el papel del alma es trascender los límites impuestos por estos seres espirituales, alcanzando un estado superior de existencia. La diferencia más obvia está en la metodología. El gnosticismo exige conocimiento, mientras que la tradición demonológica tradicional exige fe. Tal vez sea porque el demiurgo es una divinidad inferior, una entidad que se rebeló contra la verdadera divinidad y creó el universo físico como una prisión para las almas. Esta concepción representa un alejamiento radical de las tradiciones abrahámicas que ven al Dios creador como omnipotente y benevolente. Para los gnósticos, el demiurgo es el responsable de todo el sufrimiento y la ignorancia en el mundo. Y esto es importante para entender que el mal también tiene algo divino en él, como un don que nunca se concretó completamente. El mal no sería, de esta forma, lo contrario del bien, un reflejo imperfecto. Sería un reflejo quebrado porque nunca logra reproducir la perfección del Creador. Quien crea con imperfección termina destruyendo. Para mantener personas semejantes al perfecto, un reflejo de Dios, aprisionadas en la imperfección que creó, el demiurgo nos seduce con proyecciones fantasiosas. Sería algo semejante a lo visto en la película Matrix, pero cuando busco referencias prefiero ir directamente a la fuente. La película se basa en la idea platónica de la caverna, algo de lo que ustedes están cansados de escuchar aquí. Dentro de la caverna se proyectan imágenes para personas que nunca conocieron la realidad, solo copias reflejadas que pierden diámetro, y por la falta de un evento material, acaban recibiendo otros valores y pasan a representar verdades universales sobre el universo. El mundo es una caverna que el demiurgo creó, y toda la realidad es una alegoría, un mito, una imagen distorsionada en las cavidades de la caverna. El hombre necesita quedarse allí, lo que le impediría acceder al mundo real, al agotamiento de la matriz. Pero el demiurgo aún nos enseña algo sobre el mal y sobre los dioses, porque él proviene del Dios en un sentido único. Se separan. Lo que hace del sujeto, alguien que heredó esta dualidad que se expande, se separa y se une al final. Si pensamos en la Kabbalah, cuando el Creador decidió que tejería la existencia, el mal también cayó y con él creó esferas divinas. Es importante que haya mencionado antes a Platón, aún más porque muchas personas lo consideran demasiado lúdico, ya que la Kabbalah usa mucho de su pensamiento. Los estudiosos lo llamarán concepción neoplatónica, para explicar a Dios. Porque cuando dije que el Creador decidió, en realidad estoy haciendo una adaptación para mejorar su comprensión. El Creador es el título que damos a alguien que, por medio de intención, pensamiento, palabra y acción, construyó algo. El Dios bíblico pronunció palabras y creó. Pero dentro de esta doctrina, la divinidad manifiesta su voluntad pero no preconiza nada. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando de emanaciones de una divinidad que nace de la unión de seres finitos, totalizando a Dios. Estos seres son emanaciones que están íntimamente ligadas al mundo intelectual y material, y están representadas en el árbol de la vida, el sistema jerárquico de la Kabbalah. Y antes de avanzar, porque no me he dedicado aquí a los demonios, quisiera destacar también que los mundos donde habitan las emanaciones se asocian con los mundos creados por Platón, pues esencialmente demuestran el mundo sensible y el mundo inteligible,
representando la caverna por fuera y por dentro. Volviendo al gnosticismo clásico, la figura de Satanás crea un paralelo interesante. Al igual que el demiurgo, Satanás es un ser que se rebeló contra la autoridad divina y busca corromper y aprisionar las almas. Sin embargo, mientras el demiurgo crea el mundo físico como una prisión, Satanás opera dentro de ese mundo, usando sus tentaciones para alejar a las almas de Dios. Para el demiurgo, el infierno es aquí en la tierra. Esta diferencia fundamental en la visión del mundo material es lo que distingue al gnosticismo de la demonología tradicional. En el cristianismo ortodoxo, el mundo material es creación de Dios y, aunque puede ser corrompido por el pecado, no es inherentemente maligno. Ya para los gnósticos, el mundo material es, por definición, imperfecto y corrupto. Una trampa creada por el demiurgo para mantener a la humanidad alejada de la luz divina. La purificación es un tema central tanto en el gnosticismo como en la demonología. En el cristianismo tradicional, la purificación del alma se logra a través de la fe, los sacramentos y la obediencia a los mandamientos divinos. El bautismo, por ejemplo, es visto como un rito de paso que purifica el alma del pecado original y la coloca en el camino de la salvación. En el gnosticismo, la purificación va más allá del simple acto de fe. En los libros de Joe y en otros textos gnósticos, el bautismo se describe como un proceso espiritual complejo que involucra no solo el agua, sino también el fuego y el espíritu. Estos bautismos son rituales de transformación que purifican el alma y la preparan para su viaje de ascensión a través de los reinos espirituales. Cada bautismo en el gnosticismo tiene un significado simbólico y espiritual. El bautismo de agua purifica el alma de las impurezas materiales. El bautismo de fuego quema los deseos terrenales. Y el bautismo de espíritu eleva el alma hacia la comprensión del mundo divino. Estos rituales son una preparación necesaria para que el alma pueda enfrentar a los vigilantes y arcontes que custodian los portales entre los reinos. Además de los bautismos, los textos gnósticos mencionan con frecuencia el uso de sellos mágicos, encantamientos y palabras sagradas. Estos elementos son fundamentales para que el alma pueda navegar por los niveles cósmicos sin ser detenida por los arcontes. Lo que vemos aquí es una fusión de prácticas espirituales con conocimiento esotérico. Un proceso en el cual el autoconocimiento y la purificación espiritual son la clave para la liberación. En la demonología tradicional, la purificación se ve más como una resistencia al mal. El alma se purifica mediante la obediencia a los mandamientos de Dios y la renuncia a las tentaciones demoníacas. El proceso de purificación es más pasivo en comparación con el gnosticismo, donde el alma debe ser activa en su búsqueda de conocimiento e iluminación. Una característica notable del gnosticismo es su dualismo. El mundo está dividido entre luz y oscuridad, bien y mal, ignorancia y conocimiento. La lucha del alma es una lucha por escapar de la oscuridad del mundo material y alcanzar la luz del pleroma. Esta concepción dualista del universo está presente en muchos textos gnósticos, incluyendo los ya mencionados aquí, donde el viaje del alma se describe como una travesía de la oscuridad hacia la luz. El mundo físico es una ilusión, un lugar de sufrimiento y dolor creado para impedir que las almas alcancen la verdad. Solo a través del conocimiento secreto de la gnosis, el alma puede romper esta dura realidad. Esta visión dualista también está presente en la demonología tradicional, pero de manera diferente. En el cristianismo, la oscuridad está asociada con el pecado y la influencia de los demonios. La luz, por otro lado, es el reino de Dios, donde la justicia, la bondad y la verdad reinan supremas. La lucha entre la luz y la oscuridad, por lo tanto, es una lucha por la salvación del alma, que debe resistir las tentaciones demoníacas y permanecer fiel a Dios. Sin embargo, el gnosticismo va más allá de esta visión simplista de bien contra mal. La verdadera batalla no es solo entre Dios y Satanás. El alma no solo está luchando contra las fuerzas externas del mal, sino contra las fuerzas internas que la mantienen atrapada en la ilusión del mundo material. El autoconocimiento, por lo tanto, es la clave para la liberación. Y el hombre es su mayor enemigo, ofreciéndose a sí mismo las mayores seducciones. En los textos gnósticos, el viaje del alma no está limitado a una simple travesía. Debe atravesar diferentes reinos cósmicos, que se describen como niveles o capas de existencia espiritual, conocidos como éones.
Cada eón representa un nivel de conciencia y entendimiento que el alma debe superar en su búsqueda de la redención y el retorno al pleroma. Sin embargo, estos reinos están custodiados por arcontes y seres espirituales poderosos que actúan como barreras y jueces, probando al alma en cada paso. Uno de los conceptos más fascinantes que se encuentran en los libros de Joe es el del Mesos, un reino intermedio que conecta los niveles más elevados del pleroma con los reinos más bajos del cosmos material. El Mesos se describe como una fase de transición donde el alma, habiendo ya superado las tentaciones e ilusiones de los reinos inferiores, comienza a prepararse para los desafíos finales antes de alcanzar la plenitud divina. El Mesos no es un lugar de descanso. En la cosmología gnóstica, cada etapa de ascensión es un nuevo desafío. El alma debe enfrentarse a los vigilantes, figuras que prueban no solo el conocimiento espiritual acumulado, sino también la pureza de la intención. Esto refleja la visión de que el viaje espiritual no es una cuestión de acumular poder o conocimiento por el simple placer de poseerlos, sino de purificar la esencia del alma, eliminando los deseos terrenales y las ambiciones egoístas. Este proceso de purificación y trascendencia refleja las prácticas gnósticas de bautismos espirituales, que se repiten y profundizan a medida que el alma avanza en su viaje. Diferentes sellos y encantamientos son revelados en cada etapa, y con cada obstáculo superado, el alma gana más acceso a los tesouros de luz, las dádivas divinas que representan el conocimiento pleno y la realización espiritual. Los eones también simbolizan una fase de elección. El alma puede optar por intentar alcanzar el siguiente nivel o permanecer atrapada en un ciclo de repetición, incapaz de avanzar por no haber asimilado completamente el conocimiento necesario. Esto es semejante a la idea de la reencarnación, encontrada en otras tradiciones religiosas y filosóficas, donde el alma continúa reencarnando hasta que haya aprendido las lecciones necesarias para trascender. El Mesos, por lo tanto, no es solo un reino intermedio en el camino del alma, sino un espacio de preparación y de confrontación con los desafíos más sutiles y profundos de la existencia espiritual. Superar esta etapa es esencial para que el alma pueda liberarse completamente de las ilusiones del cosmos material y de los ciclos de renacimiento. En los textos gnósticos, la victoria final del alma no es simplemente escapar de los arcontes y alcanzar el pleroma. Es también un proceso de reintegración. Al alcanzar los niveles más altos de existencia, el alma se convierte en una con la divinidad verdadera, disolviendo su individualidad en el todo divino. Esta idea de reintegración es crucial para entender el gnosticismo. La salvación no es solo una liberación del sufrimiento, sino una fusión completa con la fuente de toda la existencia. Esta fusión con lo divino, sin embargo, solo es posible cuando el alma ha comprendido y superado todos los niveles de existencia. El viaje del alma por los eones y el Mesos es un viaje de autodescubrimiento y purificación. Cada nivel representa un aspecto de la existencia que el alma debe entender y trascender. Al hacerlo, el alma no solo escapa de las trampas del mundo material, sino que también se convierte en una parte activa de la realidad divina. La derrota de los arcontes es, por lo tanto, simbólica de la superación de todas las barreras que mantienen al alma atrapada en la ignorancia y el deseo. Cada arconte representa una parte de la psique humana, una ilusión o tentación que debe ser deshecha. A través de la gnosis, el alma logra ver más allá de estas ilusiones y avanzar hacia los niveles más altos de existencia. A lo largo de esta exploración de la demonología y el gnosticismo, queda claro que, aunque estas tradiciones siguen caminos diferentes, ambas reflejan una preocupación común: la liberación del alma. En la demonología tradicional, el alma debe resistir las tentaciones de los demonios y mantenerse fiel a Dios. En el gnosticismo, el alma debe superar a los arcontes y adquirir el conocimiento esotérico necesario para trascender el cosmos material. Aunque las metodologías son diferentes, con el gnosticismo enfatizando el conocimiento secreto y la demonología tradicional enfocándose en la fe y la obediencia, el objetivo final es el mismo: la ascensión del alma y su liberación de las fuerzas que la aprisionan. Al final, el verdadero enemigo no son los demonios o los arcontes, sino la ignorancia y el apego al mundo material. La verdadera victoria está en comprender la naturaleza de la realidad, en adquirir la gnosis que revela el camino hacia la plenitud espiritual y la unión con lo divino. Y es en este viaje de autoconocimiento, purificación y trascendencia donde encontramos el propósito final de la existencia espiritual.
Pero ahora que hemos hablado sobre cómo los demonios, los arcontes e incluso los dioses se han fusionado con el significado más amplio de la maldad contemporánea, y cómo cada una de las tradiciones que mencioné han proyectado un ideal de hombre distinto, quizás sea hora de profundizar aún más en el estudio. Usaré como base algunos grimorios, sobre todo aquellos que fueron rescatados por el ocultismo europeo. Permítanme presentarles La llave menor de Salomón, un libro que mezcla hechicería antigua, enseñanzas cabalísticas y una expedición dentro de la demonología histórica que nos lleva al reinado de Salomón y su supuesto panteón demoníaco. Tanto la Biblia como el Corán describen a Salomón como un hombre de fe y sabiduría. Su sabiduría, incluso, era un don concedido por el propio Dios. También era un profeta y se le atribuye la escritura de algunos libros de la Biblia, entre ellos Proverbios. Ciertamente, Salomón no era un rey cualquiera. Era hijo de David, el gran rey de Israel, y su misión de vida era construir un templo que simbolizara el vínculo entre Dios y su pueblo. Una misión que concluyó en tiempo récord. Lo que el libro dice es que, además de todo eso, y me refiero al poder de hablar con animales y controlar incluso los vientos, tenía un anillo mágico y podía controlar legiones de demonios que, tras ser aprisionados, comenzaron a trabajar en las obras del templo. El historiador judío Flavio Josefo lo llamó domador de demonios, y creía que durante su reinado Salomón realizó más de 2000 exorcismos. Aquí ya hemos hablado sobre un libro de magia que refuerza esta característica, el Testamento de Salomón. Narra la presencia de un ángel, cuyo nombre nunca fue completamente interpretado, que le habría concedido un anillo con el poder de aprisionar demonios y controlarlos. Pero además de eso, al subyugar a las entidades, Salomón recibió dos informaciones importantes. Una era el origen, nombre y poderes de los demonios, lo que le ayudó a catalogarlos. Con esta información podía descubrir cómo podían ayudar en las obras, de modo que utilizaran sus habilidades sobrehumanas para acelerar la construcción del templo. Probablemente invocó al menos a 72 demonios, en el sentido más bíblico de la definición, como ángeles caídos que adornan el mundo para atentar a los hombres. Quien habría catalogado estos demonios habría sido el propio Salomón, dividiendo el libro en 5 partes. Su primer capítulo describe los demonios que invocó, confirmando que los demonios podían ser capturados por objetos divinos y condenados en un vaso de bronce. En el extremo del vaso colocó símbolos mágicos que sellaron el artefacto. Salomón no está interesado solo en relatar su experiencia. Quiere transmitir el conocimiento, como vimos antes, ya que era la fuente primaria de superación del mal. Así que deja instrucciones claras y objetivas sobre cómo debería construirse el vaso. También enseña cómo atraer a los demonios y subyugarlos. Salomón describe a los demonios como clases espirituales. Esto es importante porque está profundamente conectado con la idea bíblica de que los dioses de otras culturas son manifestaciones de los ángeles caídos y de Satanás. Este fue uno de los primeros grimorios en citar a Paimón, un líder de una horda demoníaca del oeste. Orias viene a continuación, líder de 30 legiones infernales. Y Astarot, figura que está encuadrada en la Trinidad infernal junto a Lucifer y Belcebú. Salomón mapeó, cazó y condenó a la esclavitud a diversos demonios de la realeza infernal, gobernantes que tenían bajo su mando legiones de demonios en diferentes partes del infierno. El texto reposiciona el juego de poder entre los demonios, mostrando que cada uno de ellos sigue un código, una tríada y una jerarquía centralizada. Ellos responderían al gran maestro Lucifer y tendrían que prometerle fidelidad. Esto está condensado en la primera parte, conocida como Ars Goetia, que recibió una edición revisada y traducida al inglés por Aleister Crowley, quien también ayudó a popularizar la imagen del círculo y el triángulo que Salomón habría utilizado en las evocaciones. El libro detalla a varios demonios, algunos de ellos dioses que ya estaban establecidos antes de que el pueblo de Dios pisara la tierra prometida, como Baal, descrito aquí como un rey. Salomón los categoriza entre duques, príncipes, marqueses, reyes, presidentes y condes, y algunos con doble función, como Ronobe, un demonio que usa la retórica como arma, y Glacia Labolas, quien está íntimamente asociado con derramamientos de sangre. Estos demonios son seres que están por encima de cualquier benevolencia y controlan sus propias legiones. En la segunda parte del libro, él explica los nombres y características de 31 demonios aéreos. Su naturaleza siempre está condensada en la intención,
en la interacción con los humanos y en lo que pueden hacer en términos simplistas entre el bien y el mal, lo nocivo y lo inofensivo. Estos demonios aéreos siempre están aprisionados por las reglas elementales de la naturaleza. En la tercera parte del libro enseña cómo tratar con los ángeles, conectándolos a la astrología y a los ciclos de día y noche. Hay formas de invocarlos, e incluso algunos ángeles reciben los mismos nombres que los 72 demonios listados en el ARS Goetia. Su enfoque ya no está en los demonios aéreos, sino en los ángeles que gobiernan sobre los signos del zodiaco. El último elemento similar es que ellos también están confinados dentro de una relación limitada con los elementos de la naturaleza. En la cuarta parte, Salomón nos enseña cómo construir el Almadel, un artefacto mágico que contiene símbolos de protección, donde reposan 4 velas. Salomón describe en vívidos detalles los colores que deben usarse y los mejores materiales para extraer el máximo potencial mágico de los símbolos. En el Ars Notoria, la última parte, Salomón revela que Dios lo instruyó a través de imágenes y revelaciones para diseñar un sello, conocido como el sello de Salomón. Este sello fue revelado por un ángel enviado con ese propósito, demostrando la comunicación divina salomónica presente tanto en la Biblia Sagrada como en la Biblia etíope. Este libro nunca ha sido considerado realmente canónico y jamás lo será. Seguramente el empeño de muchos estudiosos no producirá las evidencias necesarias, pero al menos hemos tenido un vistazo de cómo un personaje bíblico veía al mal en términos de grandeza jerárquica y a veces dualista. Si desean un estudio más profundo sobre este y otros hallazgos gnósticos y esotéricos, avísenme. Este es un tema muy extenso y podría dar lugar a una serie. Espero haber cubierto buena parte del esfuerzo humano en la deconstrucción de sus propios miedos y en la construcción de símbolos que los representen. Si Salomón, además de todo lo que era, también fue un poderoso mago que nos dejó un legado demonológico, no puedo probarlo. Pero la humanidad aprendió algo nuevo, y el conocimiento es lo que hace a los hombres divinos.